Muy buenos días, bendiciones a cada uno. Una hermosa mañana nos regala el Creador este domingo 20 de octubre. Una mañana bastante fresca, un poquito más de lo normal. Tenemos un poquito de neblina, algo que acá muy poco se da. Y cuando se da, pues es una mañana muy hermosa, muy fresca. Pero también ya el sol está empezando a salir. Será un día muy caluroso. Por acá les comparto por decirlo así, mi oficina, donde dentro de un momento voy a grabar videos para compartirle la palabra de Dios. Qué hermoso cielo. Vean qué paisaje nada más. Qué belleza. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nuevamente con ustedes compartiéndole la palabra de Dios mediante este video que espero llegue hasta sus hogares, donde estén ahí en su trabajo, puedan ver este video y verificarlo con la Biblia, ¿verdad? Todo lo que le voy a compartir. Antes de empezar voy a tener una pequeña oración. Amante Padre, gracias por este día, por todas tus bendiciones. Ahora voy a abrir tu palabra, voy a hacer un pequeño estudio de tu palabra para compartirlo. Por lo tanto, pido tu Santo Espíritu para que me puedas guiar y poder entender lo que tú nos has dejado en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Eh, es un tema que ya yo he compartido con algunas personas que he tenido algunos debates, no debates así, no piense que soy una persona que le gusta el debate, sino que he tenido discusiones con personas que explicándoles sobre este tema de el sábado y de que el sábado lo siguieron guardando los apóstoles, los discípulos, después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay un capítulo, hay un versículo en la Biblia que Jesús profetiza, que Jesús predice que sus discípulos iban a estar guardando el sábado después de su muerte, porque muchas personas hoy en día están predicando que después que Cristo resucitó se cambió el domingo, que los apóstoles empezaron a reunirse en domingo y empezaron a observar el domingo en lugar del sábado, que ya no guardaban el sábado. Eso dicen muchos y me lo han dicho y yo he tenido la oportunidad de conversar con estas personas, de verdad, y entonces de compartir. Entonces, hoy yo le comparto a ustedes por medio de este video, que yo creo que ya yo lo he hecho, no sé, no me acuerdo, creo que sí, en otro video ya he tocado ese tema, pero voy a volverlo a hablar porque es de mucha importancia. Porque sabemos que el sábado es la piedra de toque, la prueba de lealtad. Dice Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Aquí está bien claro que dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aparentemente, de acuerdo al siguiente versículo, después del 20, el versículo 21, nos da como el motivo, la razón de por qué es que tenemos que huir, ¿verdad? Esto tiene doble aplicación. Ando un poquito, así un poquito, no sé, ronco. Dice, y estamos hablando del capítulo 24 de, de Mateo, donde empieza con Jesús predice la destrucción del templo y luego dice señales antes del fin. Hay dos títulos, un título y un subtítulo. El título
Jesús predice la destrucción del templo y está un subtítulo después del versículo 2 que se titula Señales antes del fin. No sé si en tu Biblia aparecerá así o no, pero en la mía sí aparece así. Luego, yo les pregunto a las personas, y de hecho con las personas que he tocado esos temas, que he como debatido o discutido, yo les pregunto, ¿cuándo fue la destrucción del templo de Jerusalén? El segundo templo. Ellos me dicen que aquí, en este pasaje de Mateo 24, no se está refiriendo al templo literal, que se está refiriendo al cuerpo de Jesús. Vean hasta dónde llega todo esto por no aceptar la verdad, o sea, o no sé si es que a estas personas le han enseñado así, le han dicho que eso es así y esas personas lo han creído y por esas personas creen que es así y defienden esa posición, esa postura, cuando en realidad y no se dan la tarea de estudiar todo el capítulo y no solo este capítulo de Mateo, sino que tenemos las otras versiones de Lucas y de Marcos que vienen hablando de este mismo tema de la destrucción del templo, de las señales antes del fin y que en cada uno de estos libros, Mateo, Lucas y Marcos, nos dan más pistas, digamos, nos dan más detalles de este acontecimiento, que fue un acontecimiento que sucedió real. El templo fue destruido, tal como aquí dice, Jesús predice la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70. La historia lo demuestra que así fue destruido en el año 70, porque si aquí esto no fuera literal, si no fuera el templo literal y fuera el cuerpo de Jesús, a lo que se refiere aquí, significa que entonces el templo de Jerusalén estuviera en pie, no hubiese sido destruido, hasta la fecha estuviera en pie, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que fue destruido en el año 70 y Jesús lo había predicho, lo había profetizado y lo dejó bien claro. Vamos a ver, dice el versículo 1 del capítulo 24, Mateo. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso dice el versículo 1. Cuando yo leo este versículo 1, claramente me dice la escritura aquí que se está hablando del templo literal, el templo de Jerusalén, donde iban a adorar a Dios, en ese templo donde se reunían y hacían las fiestas. Porque acá dice Jesús salió del templo. Si fuese que está hablando del templo, del cuerpo de él, a como muchos dicen que era el cuerpo de él, que Jesús se refería que iba a ser destruido, obviamente también sabemos que el cuerpo, pues Cristo murió. Y pero eso es otro pasaje cuando él predice la destrucción del templo y que en 3 días lo levantaría. Ahí sí se está refiriendo del cuerpo de él, que en 3 días lo levantaría, porque en 3 días sería su resurrección. Eso ¿verdad? Pero en este pasaje, por eso hay que leer el contexto, en este pasaje está hablando del templo literal. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle. Dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, no para mostrar el cuerpo de Jesús, era para mostrarle los edificios del templo. Entonces respondió Jesús y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús dijo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, está hablando del edificio del templo literal que iba a ser destruido y que de hecho fue destruido, como les comenté hace un momento, en el año 70. Busquen en la historia, busquen en Google, busquen cuándo fue destruido el segundo templo de Jerusalén, en el año 70. Entonces Jesús ya lo había predicho, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, dinos. Tenían curiosidad por saber cuándo iba a ser, porque Jesús le había dicho, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será que sucederá esto? Que se destruirá el templo.
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Les pregunta a los discípulos. Si nos vamos a ir a Marcos, por aquí tengo Marcos, en Marcos, creo que es, vamos a hacerlo por acá, Marcos 13, en el libro de Marcos 13, capítulo 1, dice así, vean cómo lo dice Marcos. Marcos dice, al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Marcos nos está hablando de un edificio, del templo literal, no del cuerpo de Jesús, porque uno de ellos, ¿verdad? Al salir Jesús del templo, dice, con solo esa palabra, esa frase, al salir Jesús del templo, se entiende, de acuerdo a la escritura, que Jesús está saliendo del templo de Jerusalén, está saliendo de ahí, él estaba adentro y está saliendo. Dice, al salir Jesús del templo, obviamente estaba adentro, entonces le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras. Oye, el discípulo le estaba señalando, le estaba enseñando las piedras. Le dice, mira qué piedras y qué edificios. No hay duda de que aquí, cuando Jesús predice la destrucción del templo, se está refiriendo a la destrucción del templo literal, no al de su cuerpo. Como muchas personas lo afirman o lo creen, todo por no aceptar la huida en invierno y en sábado, ¿verdad? Que la huida no sea en invierno y en sábado. Entonces, luego dice el versículo 3, y Jesús dice, ¿veis estos grandes edificios? Ve que la pregunta que hace Jesús dice, ¿veis estos grandes edificios? Obviamente los discípulos veían aquellos grandes edificios. Y él le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús se estaba refiriendo a los edificios del templo que iba a ser derribada. No se estaba refiriendo a su cuerpo, no se estaba refiriendo a su cuerpo, sino al edificio. Entonces dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Oiga, dice que se sentó frente al monte de los olivos, frente al templo. Pero si mucha gente dice que el templo aquí representa a Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿cómo es que Cristo se va a sentar frente a su cuerpo? Es imposible. Jesús se sentó frente al templo. El templo quedaba al frente, el monte de los olivos quedaba frente al templo, porque dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Eso significa que el monte de los olivos quedaba frente al templo, un templo literal, donde eh, se adoraba a Dios, donde se hacían las fiestas solemnes, las fiestas, todas las fiestas que tenían los judíos y las celebraban ahí en ese templo, un templo literal. Claro, hoy en día muchos dicen que de este templo que yo estoy aquí hablando, o que está aquí hablando la Biblia, de la que yo estoy compartiendo, dicen que es el cuerpo de Cristo y no, la misma palabra nos dice que es un templo literal, porque el discípulo le dice, mira qué piedras, a menos que el cuerpo de Jesús tuviera piedra, fuera hecho de piedra. Sabemos que el discípulo le está hablando de un edificio literal. Mira qué piedras y qué edificios. Vámonos a Lucas 21, donde también aparece el mismo relato. Dice Lucas 21, versículo 5 en adelante. Se titula igual, Jesús predice la destrucción del templo. Dice el versículo 5. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Oiga, Lucas lo presenta todavía mucho más claro para que nos quede a nosotros más claro que cuando Jesús predice la destrucción del templo,
se está refiriendo al templo literal, que hoy no existe, que está destruido, que fue destruido en el año 70. Y dice, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Oye, si tú no captas de que aquí se está hablando de un templo literal que está adornado de piedras, de hermosas piedras, y si tú crees, si tú sigues convencido o tienes todavía esa idea de que Jesús aquí está hablando de la destrucción de su cuerpo como templo, pues qué mal hermano, qué mal amigo, qué mal, porque está bien claro, la Biblia es bien claro que dice que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Y Jesús le dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Versículo 7. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Mire que aquí se lo preguntaron directamente. En aquello le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Y aquí le pregunta directamente. Le preguntan, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada? ¿Cuándo será la destrucción de este templo tan hermoso? Mira qué piedras, mira qué piedras, mira qué edificios. Y él les dice, y entonces ellos les preguntan, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y mira lo que dice el versículo 20. Lucas 21:20, respondiendo a esta pregunta que dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dice el versículo 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y esto sucedió, literalmente esto sucedió. Jerusalén fue sitiada por los romanos, encabezado por el general o el cabecilla del ejército, Tito. Vemos que cuando Jesús dice en el versículo 20, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción del templo que él estaba prediciendo, él le dice, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra, será destruido. Y en el versículo 20 le da la señal, porque ellos dicen, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Jesús le dice, cuando veáis rodeada, cuando veáis sitiada a Jerusalén de ejércitos, obviamente ejércitos romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y llegó, obviamente, en el año 70. Oye, en el año 70. Y si nos vamos a Mateo 24, cuando dice, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es la misma escena, porque tanto Mateo 24 predice Jesús la destrucción del templo, como en Lucas 21, que lo acabamos de leer, y como también leímos ahí en Marcos, también, que lo vimos en Marcos. Entonces, vemos que en Lucas y en Marcos no nos da tanta señal o este detalle
que dice en Lucas 24:20. Y luego sigue, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice el versículo 19, pero hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Luego dice el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué es que tenían que huir? Porque la señal era que cuando vieran a Jerusalén sitiada, rodeada de ejércitos romanos, su destrucción era inminente. Iba a ser destruida Jerusalén, el templo, los edificios, no quedaría piedra sobre piedra. Entonces esa era la señal para huir. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y de acuerdo a la historia, dicen que muchos captaron la señal, se acordaron de la señal, de las palabras de Jesús, y huyeron y no perecieron. Entonces, aquí Jesús le está diciendo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Eso es lo que quiero yo enfocarme. Ni en sábado. Jesús, en otras palabras, Jesús está diciendo, está profetizando que después de su muerte, después de su resurrección, los discípulos iban a estar siempre guardando el sábado. Porque imagínense, esto lo dijo cuando él estaba vivo todavía. Unos días antes de morir, él salió del templo y se sentó en el monte de los olivos. Y sus discípulos les preguntaron cuándo serán estas cosas. Él les dijo todo lo que le dice, todo lo que el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas. Puedes leerlo todo, señales antes del fin, todo lo que él les dice, que tiene doble cumplimiento, por cierto, porque ahí él está respondiendo también a las señales antes del fin, antes de su segunda venida. Entonces hay un doble aplicación. Entonces sucedió con la destrucción del templo y sucederá con la venida de Cristo, la huida y muchas cosas que ahí predice, lo de falsos cristos, a muchos se engañarán, rumores de guerra y todas esas cosas, ¿verdad? Tiene doble aplicación. Aplica para el tiempo de cuando fue destruida Jerusalén y aplica para las señales antes de la venida de Cristo. Pero lo interesante es que Cristo en ese momento, cuando estaba ahí sentado con ellos en el monte de los olivos, Jesús les dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. No les dijo para que vuestra huida no sea en invierno ni en el primer día de la semana, porque en ese tiempo no se llamaba domingo el primer día de la semana, no tenían esos nombres. Esos nombres de domingo, lunes, martes, miércoles pertenecen ya a un calendario gregoriano, no pertenecen al calendario judío o hebreo. Entonces Jesús hubiera dicho, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en el primer día de la semana. Pero Jesús no le dijo eso, Jesús le dijo para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué no en sábado? Porque el sábado estaban todos congregados, era una costumbre, una tradición, era de reunirse ahí los sábados en el templo. Se reunían el séptimo día ahí en el templo. Y entonces él dice, oren para que no sea un sábado, porque si es un sábado que los romanos van a sitiar a Jerusalén, como lo vimos en Lucas 21, si es un sábado, ahí los agarran, a todos los van a agarrar ahí, todos, porque todos van a estar congregándose en sábado ahí. Vienen las tropas romanas, el ejército, los rodea y los mata a todos. Entonces él les dice, oren para que no sea en invierno, porque sabemos que en invierno pues es duro huir en invierno. Y entonces, y le dice, y que no sea ni en invierno ni en sábado, que sea en cualquier otro día. Un día que anden trabajando, un día que estén en el campo. Por eso le dice, el que regrese del campo no venga a tomar su capa, no venga a agarrar nada. Huya, huya. Cuando vea a Jerusalén sitiada, no descienda de la azotea. Huya, váyase. Y oren para que no sea en invierno ni en sábado, porque si es en sábado los encuentran a todos ahí y los matan a todos.
porque no quedará piedra sobre piedra. Entonces Jesús sabía que sus discípulos iban a estar guardando el sábado, aún después de su muerte, que su muerte fue en el año 31 y la destrucción del templo fue en el año 70. Estamos hablando de 31, 9 para 40, de 40 a 70, 40, 50, 60, 70. Estamos hablando como de 39 años, 38 años más tarde, después de que Cristo muere y resucita. Estamos hablando que 39 años más tarde o 38 años más tarde fue la destrucción del templo y Jesús dijo: oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Jesús sabía que sus discípulos iban a estar siempre guardando el sábado. De hecho, en Hechos capítulo, vamos a ir a un ratito a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 dice así: pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Vemos que siempre se guardó el sábado después de la resurrección de Cristo. Siempre se guardó el sábado, incluso después que todos los 12 apóstoles murieron, siempre se guardó el sábado con la iglesia primitiva. Este cambio del sábado al domingo se hizo en el año 321, lo puedes buscar en Google, en la historia. Se hizo en el año 321 por el emperador Constantino el Grande. Desde entonces, desde el año 321 para acá, al año que estamos ahora presentes, se implementó el domingo como día de descanso y la gente lo ve como un día de descanso, como un día de reposo, como un día que no hay que trabajar. Pero desde el año 321 hacia atrás se guardaba el sábado de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy hay un grupo, Dios ha levantado en los últimos días un grupo, porque en la Edad Media, cuando se levantaron los reformadores, Martín Lutero y Calvino, y surgen todas las iglesias, estas iglesias protestantes, aún no se guardaba el sábado, no se reconocía que el sábado estaba pisoteado, el sábado estaba echado por tierra. Pero Dios levanta una iglesia profética en estos últimos tiempos para levantar, para exaltar, para levantar su ley pisoteada y decirle al mundo que los 10 mandamientos están vigentes, porque eso es lo que enseña la Biblia. Jesús nunca le dijo a sus discípulos: oren para que vuestra vida sea en invierno y en el primer día de la semana. Nunca le dijo eso. Bendiciones, que Dios te bendiga. No existe un versículo en la Biblia que diga: acuérdate del domingo para santificarlo, o acuérdate del primer día de la semana para santificarlo. Pero yo sí te puedo mostrar, con un escrito está, que hay un versículo en la Biblia que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. Y luego dice el versículo 11 de Éxodo 20: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, bendijo el sábado y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó. No hay otro día que sea bendito y sea santificado en la Biblia. Si tú me muestras otro día que haya sido bendito y santificado en la Biblia, yo te creo. Pero si tú no me lo demuestras, ¿cómo puedes defender esta doctrina que ha surgido nueva, de guardar el domingo, de santificar el domingo, si no tienes un respaldo bíblico? Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video. Espero seguir haciendo videos más seguidos. Que Dios te acompañe hoy y siempre.